Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo número 8. Primera de Corintios, capítulo número 8. Primera de Corintios, capítulo número 8. Yo lo leo y usted me sigue con su vida. Desde el versículo número 1 hasta el versículo número 13, para que entendamos un poco lo que vamos a estudiar en esta noche, ¿verdad? Una enseñanza. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de los sacrificados de los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Ok? Ya leímos ese texto, pero antes de llegar al capítulo número 8, vemos que Pablo le comienza a decir una serie de cosas en referente a algunos temas a la iglesia de Corinto. Por ejemplo, en el capítulo número 5 hay un caso, si usted ha leído el capítulo número 5, hay un caso de inmoralidad dentro de la iglesia y Pablo aplica una disciplina. En el capítulo número 5 y 6 están los casos de disciplina, si usted puede leerlos, ¿verdad? En casa. Si usted no los ha leído, bueno, téngalo como tarea. En el capítulo número 6, Pablo empieza a exponer de cómo el cristiano puede glorificar a Dios con su cuerpo, entre otras cosas, entre otros asuntos, otros tópicos que Pablo está diciendo entre el capítulo 1 al capítulo número 8. Por eso en el capítulo número 8, en el versículo número 1, Pablo comienza diciendo en cuanto a este asunto. Dice, en cuanto a lo sacrificado, ¿verdad? Dice así, en cuanto a este asunto, a lo sacrificado, dice en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. La iglesia no estaba sufriendo de problemas de idolatría, sino que simplemente había personas que llevaban al templo comida y lo sacrificaba a sus diferentes dioses. ¿Ok? Eso era lo que estaba sucediendo allí. Por lo general, lo que sacrificaba a los ídolos era carne. ¿Okay? Eso, ellos allí no eran nada vegetarianos. Lo que comían era bastante carne. ¿Okay? Entonces, lo que está sucediendo allí en la iglesia es que, ahora sí en la iglesia, es que había dos tipos de personas, dos tipos de creyentes. Dice así, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo o no sabe nada, como debe saber. Entonces había dos tipos de creyentes que
había una discusión o una dualidad de pensamiento entre dos creyentes o dos tipos de creyentes. Había un tipo de creyente que era maduro en la fe y que tenía un cierto conocimiento y decía, bueno, que comer esa carne para él no tenía o no era considerado un hecho malo para él. Comer de esa carne para él en su conciencia para él no estaba mal. Pero por otra parte había otro tipo de cristiano, ¿verdad?, que al mirar o a observar que estos cristianos comían de eso que era sacrificado a los ídolos, tenían en su conciencia decían que eso estaba mal. Entonces había una dualidad de pensamiento entre estos dos cristianos. Los creyentes, vuelvo y repito, no estaban cayendo en ningún tipo de idolatría. Ellos no estaban matando animales. Simplemente unos pensaban que comer carne ofrecida a los ídolos no había ningún tipo de problema. No porque era malo, porque ellos decían, bueno, pero ellos sacrifican a esos ídolos, a unos ídolos pequeños, a los ídolos de ellos, pero yo sé quién es mi Señor. Yo sé quién es mi Señor, pero otros decían, no, pero si yo en otro tiempo era idólatra y ahora soy cristiano, pues, ¿qué voy a hacer yo comiendo de lo sacrificado a los ídolos? Yo no sé si te le ha pasado esto, hermano, en algún momento me pasaba mucho, que de repente usted va a una bodeguita y ve a una virgen allí. ¿Y qué es lo primero que le viene a la mente cuando usted ve a una virgen representada en un establecimiento? En un restaurante usted ve un Buda ahí, barrigón. ¿Qué es lo primero que siente usted? Usted pareciera que está contribuyendo a que ellos sigan, a que eso siga prosperando y que ellos le sigan, o que ellos le rindan culto y sigan creyendo que su prosperidad proviene de Buda, de María. Yo me he sentido así. Hermano, yo he dejado de comprar en algunas bodegas por mi casa por motivos de conciencia, ¿no? Pero que yo compre allí está mal. No estaría mal. Eso era lo que estaba sucediendo allí. Entonces, simplemente algunos tenían una perspectiva distinta en cuanto a la práctica de comer a los sacrificados a los ídolos. Pero Pablo no tenía problema con eso. A Pablo más bien le preocupaba la actitud de aquellos hermanos que sí tenían conocimiento en cuanto a esto y en contraste a los hermanos que eran débiles en la fe. Eso era lo que a Pablo más le afectaba. ¿Okay? Pablo comienza diciendo, ¿verdad?, en cuanto a este asunto de la iglesia, dice, este asunto de la iglesia no se va a arreglar si no utilizamos estas dos cosas. Dice el conocimiento y el amor. El conocimiento y el amor. Cuando hablamos de conocimiento nos referíamos, ¿verdad? Bueno, en otro tiempo, hermanos, éramos unos ignorantes, ¿sí o no? Tú y yo en otro tiempo éramos unos ignorantes en cuanto a muchas cosas, en cuanto a muchas verdades bíblicas. Yo le decía esta semana a los hermanos del instituto específicamente eso. Éramos ignorantes en nuestra manera de pensar, ignorantes a temas de cosas espirituales. Pero gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, fue que cambiamos nuestra manera de pensar. Eso es lo que significa en griego la palabra metanoia, cambio de mente. Esa ignorancia fue quitada. Y poco a poco comenzamos tú y yo a entender las verdades bíblicas que antes no entendíamos. ¿Ok? Por eso yo le decía a los hermanos que por más que tú quieras explicarle a un no cristiano temas espirituales, ellos no lo van a entender. Es como que una persona te pregunte acerca de los diezmos los diezmos y las ofrendas, que porque los cristianos damos diezmos y ofrendas. Por más que tú le puedas explicar eso, ellos no lo van a entender. Por más que tú le quieras explicar algún asunto espiritual, ellos no lo van a entender. Pero antes tú y yo éramos así. Tú y yo antes no entendíamos estas cosas, no entendíamos la seriedad del pecado, no entendíamos que también tú y yo éramos enemigos de Dios. No entendíamos que la ira de Dios estaba sobre nosotros, hermano. Yo vine a saber eso el día que conocí al Señor, pero yo no entendía eso. Yo no entendía, hermano, por qué nuestro pecado sale de nuestro propio corazón, que es necio. Amén. Yo no entendía, hermano, que la salvación era por gracia y por fe. Antes usted creía que la salvación era por medio de las obras. Pero luego que el Espíritu Santo llega a su vida, hermano, esa venda fue quitada. Amén. Esa ignorancia de nuestra vida fue quitada. Cuando el Evangelio llegó a nuestra vida, pudimos conocer, pudimos tener ese gran privilegio, hermano, un privilegio.
Para que el Evangelio haya llegado a nuestra vida es un gran privilegio. A muchas personas todavía el Evangelio no lo han escuchado. Pero tú y yo sí lo hemos entendido. Y gloria a Dios por eso, hermano, porque nuestra venda fue quitada. Y el verdadero conocimiento pudo llegar a nuestra vida y quitarnos esa venda. Amén. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entendimos también, hermanos, que antes tú y yo éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Que el pecado era nuestro amo y hacíamos lo que el pecado quería hacer. Pero ahora en Cristo, ahora somos libres. Antes esa era nuestra condición. Y esa libertad, hermanos, vino cuando aceptamos esa verdad. Y la Biblia dice: yo soy la verdad. Cuando vinimos a Jesús fue que obtuvimos esa verdad y llegamos a ser sus hijos, según lo dice el libro de Juan capítulo 1 versículo 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, desde el día en que le creímos, le aceptamos, Dios nos sella y ahora somos sus hijos. Es quitada esa venda que antes tenían, hermano. Ahora este conocimiento ha llegado a nuestra vida. Antes no entendíamos las cosas que son espirituales. Ahí mismo en Corintios lo dice, Corintios capítulo 2, ahí en primera de Corintios capítulo número 2, versículo 14, dice así: pero el hombre natural, esta palabra natural significa el hombre animal. El hombre natural es un hombre que no razona. El hombre natural es una persona que no puede entender la verdad espiritual. Lo que yo les estaba comentando, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermano, tú cuando no eras cristiano y agarrabas la Biblia, ¿tú la podías entender? No la podías entender porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. La Biblia ciertamente te puede dar un conocimiento, pero las verdades bíblicas no las vas a poder entender si no tienen al Espíritu Santo en tu mente. Dios lo que hace es iluminarnos a través de su palabra para poder comprender las verdades ocultas que allí están. ¿Okay? Hasta ahora vamos bien. Entonces los creyentes de esa iglesia de Corinto, hermano, ya habían llegado a este conocimiento, ya tenían una cierta madurez, pero Pablo les dice que ese conocimiento envanece. Parece así como contradictorio, ¿verdad? Es bueno tener conocimiento, ¿verdad? Pero Pablo le dice: pero tengan cuidado, porque ese conocimiento envanece. Hermano, ¿el conocimiento es malo? Pregunto. No, hermano, el conocimiento no es malo. El conocimiento no es malo. Malo es llegar a pensar, hermano, que tú eres muy inteligente. Que lo que tú sabes de la Biblia es porque no hay nadie que la pueda entender mejor que tú. Malo es pensar, hermano, que tú sabes mucho de la Biblia por tus propios méritos. Porque, bueno, utilizas bien la hermenéutica y la homilética, y porque, no sé, hermano, porque escuchas muchas predicaciones en tu casa y piensas que por eso sabes más que los demás, o porque te la pasas escuchando a Livington Guzmán, o te la pasas escuchando, no sé, ¿quién te escuchas tú? Tu predicador favorito, y tú piensas que por eso sabes más que los otros hermanos. Eso está mal. O a lo mejor crees que solamente las verdades de la Biblia Dios te las revela a ti y no se las puede revelar a otras personas. Ahí sí está mal, hermano, entender eso. O pensar de esa manera te hace llevar a un conocimiento que se traduce en arrogancia, en ser un cristiano arrogante, en creer que ahora, porque tienes este conocimiento, has llegado a una madurez, creer que sabes más que los demás cristianos y que ahora nadie te puede decir nada y que las cosas se tienen que hacer como tú dices porque tú eres el único que tiene la verdad. Eso es lo malo del conocimiento. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Y el peligro es que como tú como cristiano puedas llegar a pensar de esa manera. Que ahora, bueno, tengo 10 años y me he leído la Biblia más de 10 veces, pero quién sabe más que yo. Y por eso es que el versículo número 3 dice, versículo número 2, perdón, dice: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Mira, hermano, tu conocimiento o mi conocimiento simplemente es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Ok? No es por tus méritos, no es porque tú eres muy inteligente. ¿Ok? El peligro está, hermano, es que tú te olvides de eso.
y llegas a pensar que tú sabes todo. Mire, hermano, hay cristianos que tienen bastante conocimiento, que tú hablas con ellos y les vas diciendo un versículo y ya ellos te están terminando el versículo, ¿sí o no? Tú hablas con hermanos así, tú dices, ay, mire, este hermano tiene conocimiento. Juan 16, porque de esta manera no llega al mundo. Y el hermano, ¡pum!, está repitiendo, está terminando el versículo. Y uno dice, oye, pero ¿qué le puedo enseñar yo a este hermano, verdad? Si este hermano ya lo sabe todo. Si ya yo le estoy diciendo un versículo y ya ese hermano ya me lo está repitiendo. Pero llegar a pensar eso, hermano, es peligroso. Porque el que cree que sabe, hermano, dice la Biblia, no sabe nada. Hermano, tú crees en tu ignorancia, en mi ignorancia, que sabemos todos los misterios que están escondidos dentro de la Biblia. Hermano, nadie ha podido descubrir todos los misterios que están escondidos dentro de la Biblia, hermano. Ni el teólogo más erudito que usted pueda conocer. Hay gente que sabe mucho, ¿no? Y por eso no le respeta. Pero, hermano, no piense de esta manera. No hemos llegado todavía a todas las profundidades de la Biblia. Todavía nos falta por conocer. Si el Señor nos da 50 años, nos da 30 años más para leer 30 veces la Biblia, 50. Cada vez que usted va a leer la Biblia, usted va a aprender algo nuevo. ¿Amén? Siempre va a aprender algo nuevo. Esto no es novedad para usted. ¿Ok? Mire, hermano, ¿cuántos libros se publican al año? ¿Usted ha podido leer todos los libros que se publican al año? No, hermano, ciertamente vamos a morir como unos ignorantes en cuanto a muchos temas. No vamos a poder llegar y decir, no, bueno, ya yo lo sé todo, no hay nadie que me diga nada. No, nunca vamos a poder llegar a pensar de esa manera. Lo dice, mira, de hecho en Juan capítulo 21, versículo 25 dice esto, mira, Juan capítulo 21, versículo 25, mira lo que dice. A mí me gusta mucho, cuando leí por primera vez este versículo me gustó bastante, me impresionó. Dice así, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Y tú piensas que conoces a Jesús. ¿Cuántos libros no se escribirían de las cosas que hizo Jesús? Pero tú piensas que sabe, porque sabes que es doctrinas sencillas de la Biblia, tú piensas que sabes todo. Bueno, el que piense que sabe, ¿qué dice la Biblia? No sabe nada. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, hermano. Pero lo más maravilloso, hermano, es que conocimos lo más importante. Conocimos el Evangelio de Dios. ¿Sí? Eso es lo más importante. Ese es el conocimiento más importante que necesitábamos aprender en este mundo. Y tú y yo tuvimos el privilegio, vuelvo y repito, tuvimos el privilegio de conocer, de obtener ese conocimiento. ¿Amén? Ahora, el conocimiento realmente, ¿verdad?, nos da una cierta libertad, pero como decía el pastor esta mañana, el conocimiento también trae una gran responsabilidad. ¿Sí? Al que más se le da, más se le demanda. Mientras más sabes, hermano, eso se debe traducir en que tu actitud y tu comportamiento debería reflejar lo que tú sabes y conoces. ¿Amén? Pero muchas veces lo que yo sé y lo que he aprendido no se traduce en mi comportamiento como un cristiano. Y eso también está mal, porque estamos aplicando mal el conocimiento que hemos obtenido. Mientras más sé de la Biblia, más responsable también eres ante el Señor, hermano, y ante los demás. No simplemente por mí, sino por Dios y también por los demás. Las personas nos están viendo y nos están observando, somos libros abiertos, hermano. Ahora, ya hablamos acerca del conocimiento. Todos tenemos conocimiento, sabemos que el conocimiento permanece si lo utilizamos de una mala manera, ¿ok? Pero dice que el amor edifica. El amor edifica, el amor construye, ¿ok? Eso es lo que significa, el amor construye, ¿ok? Dice el versículo número 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. El amor, hermanos, no es solamente un sentimiento, ¿verdad? Si yo digo que amo a mi esposa, pero no hago algo para que ella sepa que yo la amo, un amor muy simple, ¿ok? Cuando yo amo, eso se traduce en accionar. Si yo digo que yo amo a mi hermano, pero no hago nada para demostrarle que yo amo a mi hermano, digo yo entonces que yo amo a mi hermano, ¿verdad? Mira lo que dice el libro de 1 de Juan capítulo 3, versículo 17. Sí, yo amo a mi hermano, pero no oro por
hermano. Sí, bueno, yo amo a mi hermano, pero no animo a mi hermano. Entonces, como digo yo que amo a mi hermano. Primero de Juan capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Amén. Oh, sí, yo amo a los hermanos de la iglesia, pero ve a un hermano tener necesidad y cierra tu corazón. Cerramos nuestro corazón. Como dice que amas tú a Dios, si ni siquiera puedes amar a tu hermano. Amén. Ahora, mismo en primera de Juan, pero el capítulo 4, el versículo 20 dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sí, Señor, yo te amo, pero no le habla a su hermano. Sí, Señor, yo te amo, pero tiene algo en contra del hermano. Sí, Señor, yo te amo, pero no le ha ido a pedir perdón a su hermano. Y usted viene aquí a la iglesia a alabar a Dios. Amén, Señor, aleluya, te amo, pero tiene algo contra un hermano aquí en la iglesia y te dice que ama a Dios. Eso crea como, usted sabe, hermano, si usted tiene algo en contra de algún hermano, pídale perdón. Para eso es la iglesia, ¿no? Eso es la unidad de la iglesia, que uno nos pidamos perdón unos a los otros. Amén. Ok, pero el amor y el conocimiento, hermano, entonces sí dependen el uno del otro. Ok, si tú dices, ¿verdad?, que tienes conocimiento de las escrituras y tú conoces, ese conocimiento te debería llevar a amar más a tu hermano. Amén. Si ese conocimiento que yo tengo me anima a amar más a Dios y a mi hermano, eso es bueno. ¿Ok? Pero si el amor, ¿verdad?, que tú profesas conocer de Dios y que tú amas a Dios, te animan a conocerlo más a Él, entonces es bueno. Amén. En pocas palabras, hermano, Pablo aquí está cuidando a la iglesia entonces de el conocimiento y el amor. En el versículo número 4, para seguir estudiando el capítulo, Pablo está diciendo entonces, dice: pero según ama a Dios es conocido por él. Ya la ha conocido porque ya le ha dado entendimiento. ¿Ok? Acerca pues de las viandas, esta palabra vianda se traduce, ¿verdad?, como comida. Lo explico porque yo de niño yo escuchaba viandas y yo me imaginaba así como cuando yo me llevo una comida para el trabajo. Entonces eso significa comida o diferentes alimentos. ¿Okay? Pues dice: acerca pues de las viandas, de la comida que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses en el cielo y en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Aquellos hermanos que tenían conocimiento decían: bueno, pero yo sé que comer carne no me va a afectar en nada, porque esos son los dioses de ley. Ese no es mi verdadero Dios. Pablo le está diciendo: yo entiendo, hermano, de aquellos ustedes, hermanos, que tienen conocimiento, yo sé que si ustedes hacen eso, no tienen su conciencia, no tienen problemas en hacerlo, porque ustedes saben que eso es para otros dioses, eso no proviene del verdadero Dios y esa comida no está contaminada. Ellos tenían diferentes dioses en esa época. Por ejemplo, estaba Afrodita. ¿Quién sabe quién es Afrodita, no? ¿Quién era Afrodita? Era la diosa del amor, de la belleza, de la procreación. También estaba Poseidón. ¿Quién era Poseidón? El dios del mar. Usted ve ahí a Poseidón así en el mar. De hecho, el Corintio estaba cerca del mar y tenían ahí tenían una estatua de Poseidón. También creo que había, yo no sé mucho de la mitología griega, pero me conozco algunos. También creo que estaba Apolo. Apolo creo que era del arte, creo, ¿no?, de la música, de la medicina. También creo que era Apolo. No sé mucho, hermano. Si a usted le gusta la mitología griega, estudien, ¿verdad? Pero para nosotros, sin embargo, ¿verdad?, dice el 6, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí en la iglesia, muchos de los corintios, de la iglesia de Corintios, sabían que para ellos esos ídolos no significaban nada. Pero usaban, hermano, este conocimiento para
considerar y pensar lo que esto podía causar en otros cristianos. Ellos no imaginaban las consecuencias de lo que sus acciones podían causar en otros cristianos. Había un tema cultural allí, hermano, es que la carne que se sacrificaba a los ídolos era una carne gratuita que se ofrecía al templo. Y los cristianos iban al templo, ¿verdad? Porque la carne que se vendía allí era mucho más barata que en los mercados. O sea, que en ese tiempo todavía a los cristianos, como los guaros, les gustaba regatear. Entonces, el guaro es un regateador. En Venezuela, hermano, el guaro tiene mala fama, ese es bolillero, ¿verdad? Regateador. ¿Cuánto me lo deja? Ah, pero está muy caro, dame ver, ¿verdad? Aquí hay unos expertos en eso, ¿verdad? Pero bueno, no es el tema. Ellos iban al templo porque la carne allí era mucho más barata. Esa era otra de las razones por las cuales los cristianos iban al templo y dicen, no, si yo voy para el mercado va a costar 15, pero si yo lo compro allá en el templo me va a salir 7. No, sale mejor comprarla allá, ¿verdad? Si usted dice, si yo voy para allá, ¿cómo se llama la 37, donde venden carne? ¿Ah? Si voy para el Palma ya me van a sacar los ojos, pero si la compro aquí en el mercadito me sale más barata. Yo prefiero comprarle al hermano plátano al hermano Ever, que allá pues, me sale más caro allá, prefiero comprárselo al hermano. Si era algo así, ¿no? ¿Sí me entiendes? Yo prefiero hacerlo de esa manera. ¿Ah? Yo prefiero comprarle aquí al hermano, carne a la hermana, ¿cómo se llama? Soraya. Que compre algo porque sale más barato. Hay un ejemplo, ¿no? Era lo que los cristianos hacían en ese entonces. Entonces la carne era después que llegaba a los mercados, la carne era un poco más costosa. ¿Ok? Para que eso vaya a ir gratis, para que usted entienda lo que realmente estaba sucediendo allí. También ellos querían ahorrar sus bolsillos, hermano, como todo, ¿verdad? Pero el versículo número 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento. O sea, no todos habían llegado a esta madurez. No todos entendían que no ir a comer allá no pasaba nada. Ellos dicen, no, yo prefiero no hacerlo, se sentían mal por eso. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Había unos cristianos que eran débiles, ahí no se refiere a que eran débiles, de que eran ignorantes, ¿no? Se refiere o a que su conciencia no funciona. Se refiere a que era débil, era porque ellos tenían una información incorrecta a lo que verdaderamente ellos tenían que hacer. ¿Ok? O probablemente eran hermanos que estaban comenzando en la iglesia, eran personas que su fe todavía era una fe muy inmadura. Bajo ese aspecto es lo que dice la Biblia. Y eran cristianos porque más adelante dice que eran hermanos de él. Si usted lo lee más adelante, ¿ok? Por eso que se pregunta, ¿pero estos de Biblia se refieren a que no eran cristianos? No, sí se refieren a que eran creyentes, ¿ok? El versículo número 8 dice, si bien la vianda o la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni como porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y entendiendo, no importa qué es lo que yo vaya a comer, no importa si la comida me va a hacer más ante Dios o menos ante Dios. ¿Ok? Pero en el versículo 9 dice, pero mirad que esta libertad, y yo creo que este es el punto central de este capítulo, donde Pablo hace un pero, ¿verdad? Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ay, hermano, entonces él estaba diciendo, para ustedes que tienen ya un cierto conocimiento, que han llegado a una cierta madurez, tienen que tener cuidado de sus acciones para que no hagan tropezar a los hermanos débiles en la fe. Yo digo, hermano, yo digo que, y pienso de esta manera, qué peligro para un cristiano hacer caer a otro cristiano. Tú debes cuidarte, hermano, de ser de buen ejemplo a otros cristianos. Ten cuidado con esto. Yo no quiero ser, hermano, responsable, o yo no quiero contribuir a que una persona se vaya de la iglesia por mi culpa. Y si pasa, hermano, les pido perdón, como dice el pastor Francisco, les pido perdón anticipadamente, ¿verdad? Si eso llega a suceder en alguna vez,
yo le voy a pedir perdón, ¿verdad? Y si eso pasa, hermano, o si usted tiene algo contra mí, o yo le pido perdón, porque eso es lo que debemos hacer, ¿no? Capaz yo no lo sé, usted tiene algo contra mí, yo no lo sé, pues yo le pido perdón por si acaso, ¿no? Yo no le puedo caer bien a todo el mundo. Porque pasa, hermano, hay hermanos que probablemente recién te encontrado a tu hermano y nunca se lo han dicho. Y eso, usted no puede callar eso, hermano. Usted tiene que manifestarlo y pedirle perdón a ese hermano. Así usted no haya sido el culpable. Amén. Debemos generar, hermano, un ambiente de perdón dentro de la iglesia. No puede, no, eso ya pasó ya. Porque te va a volver a suceder y te vas a enojar. Arregla con tu hermano. Amén. Mira, hermano, yo, de verdad, yo no quisiera ser ese hermano que contribuya a que un hermano se vaya de la iglesia, pero si eso sucede, bueno, arregla. Y dice el versículo 10, porque si alguno te ve a ti, que tiene conocimiento, sentado a la mesa, en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Mira, hermano, nuestra libertad no nos da autoridad de hacer todo lo que yo quiera hacer. Porque yo tengo que tener cuidado que lo que yo hago puede afectar a los demás. ¿Sí? Tienes que tener cuidado de las acciones o de las palabras que tú vayas a decir o hacer, si van a afectar a los demás. Y no solamente veas por ti. Ah, bueno, pero yo soy así. No, hermano, piensa, si esto que yo voy a hacer, ¿cómo puede afectar esto al hermano tal? No, yo mejor no lo voy a hacer porque está comenzando, entonces va a pensar que yo lo estoy haciendo por otra motivación. Eso era lo que estaba pasando allí. Le voy a poner un ejemplo, hermano. Yo creo que estaba haciendo el bloqueo y creo que este ejemplo una vez lo dio el pastor Elton, si mal no recuerdo. Imagínense que yo tenga mucha sed, pero lo único que esté abierto es una licorería, ¿verdad? Y que yo me baje de mi carro y yo vaya a comprar en la licorería un vasito de agua. Yo no tengo en mi conciencia, yo sé lo que voy a hacer, ¿verdad? Yo voy a comprarme mi vasito de agua. Pero resulta que pasó el hermano Eberto y me vio en la licorería, un hermano nuevo en la fe, ¿verdad? ¿Qué va a pensar el hermano? ¿Qué estaba haciendo yo en la licorería? Que me estaba echando la chelita, ¿verdad? Que yo me estaba tomando la negrita, la poracita, ¿verdad? Él no va a decir, ay, el hermano está tomando agua en la licorería. Se bajó a comprar hielo. Ese seguro que va a llevar hielo para la iglesia. Él no va a pensar así, ¿sí o no? Por motivos de conciencia, hermano, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser tropiezo para el hermano nuevo en la fe. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, voy a tocar este tema porque es un tema que está muy de moda entre los cristianos hoy en día. Supongamos, en un ejemplo, lo estoy diciendo que es real, que yo tenga una fascinación por los tatuajes. Y yo diga, no importa, yo me lo voy a hacer porque para mí, en la Biblia no me dicen no te tatuarás. Todo me lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Yo me voy a tatuar, no importa. Pero resulta que un hermano nuevo en la fe se quería hacer un tatuaje hace muchos años. Pero como la iglesia siempre le dijeron que no, pero como vio a alguien que lo hizo, el hermano también lo hizo, yo también lo voy a hacer. ¿Qué está haciendo el hermano? Mano, tengo fe. Ahí está. Y lo justificamos. Bueno, es que yo me hice fue el nacimiento de mi hija. Para recordar. No, bueno, yo me hice fue. Hay uno que he escuchado que dice: me hice fue si hay un accidente, el tipo de sangre, para que sepan qué tipo de sangre son. Entonces, justificamos lo que la Biblia me dice en poco plano. Si yo voy a hacer la ocasión de caer a un hermano, yo prefiero no hacerlo. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es que ir a comer carne está mal, pero si tú ves que un hermano piensa que eso está mal, no lo hagas. Si me está entendiendo el punto, hermano, si vuelvo otra vez con el vallenato, ¿verdad? Si a usted le gusta escuchar vallenato en su casa, pero llego yo a visitarle, que soy nuevo creyente, yo voy a salir de mi casa y voy a escuchar lo que usted está escuchando, porque yo amo también el vallenato. ¿Sí me entiende? Entonces, por motivos de conciencia, hermano, ¿verdad? Hay muchas cosas que la Biblia no dice, no fumarán, no coman chimón, no dice cosas como esas, pero, ¿verdad? Eso está mal. No beberás.
no miren el vino cuando rojea. Hay muchas cosas que dicen que, pero es una nada más, hermano, yo me tomo una nada más. Y usted le dice al hermano débil en la fe que usted le guste una nada más. Y ese hermano le gusta, tiene debilidades con el alcohol. ¿Qué va a pasar con ese hermano débil en la fe? Usted lo va a ver pegado el fin de semana en la licorería, hermano. Es así. Entonces, hermano, por motivos de conciencia no lo haga. ¿Ok? Hermano, aquí podemos, mire, probablemente usted haya tenido una mala actitud. Y por su mala actitud, hermano, un hermano nuevo en la fe también se ha afectado. Eso puede pasar. Y también repito, si yo he sido en algún momento por un problema para usted con una mala actitud, me disculpa, ¿no? Porque hay cosas que a veces a uno se le escapan de las manos, ¿sí o no? Pero tenga ese espíritu, hermano. Usted puede pensar que el carnaval es chévere, ir para los carnavales, eso es para los niños. Yo sé que eso es pecado, que ir para los carnavales y las cosas son malas, y celebrar el Halloween. Yo sé que está mal, pero es para los niños, hermano. Y otro hermano lo ve en los carnavales, lo ve, se ve en la televisión, porque ahorita no lo televisan, ¿verdad? Pero antes, mira hermano, ¿qué va a pasar, hermano? Vas a afectar a otro hermano, lo vas a terminar afectando. Bueno, y así entre otros muchos ejemplos que yo pudiera dar, hermano. De las modas, el modo de vestir, hermano, por el modo de vestir usted puede afectar a algún hermano. Por su modo de vestir usted puede afectar también a algún hermano. Amén, amén. Entonces tenemos que ver que nuestra integridad como cristianos no afecte a otras personas. O nuestra libertad, mejor dicho. Nuestra libertad como cristianos no afecte a otras personas. Por un chiste, por un mal comentario. Usted puede afectar a otro hermano débil en la fe y que ese hermano no venga más a la iglesia por lo que usted dijo. Pero es que yo no lo dije por mal. Pero usted afecta al hermano. Y usted no se dio cuenta. Entonces, hermano, hay que tener, mire, por eso hay que tener cuidado con lo que se dice y en las cosas que hacemos. No venga a ser que mi libertad venga a ser de tropiezo para otro hermano débil en la fe. Uno a veces piensa que, yo estaba hablando con ese hermano y usted piensa que ese hermano es muy maduro y resulta que ese hermano es débil en la fe. Porque no son los años, hemos entendido aquí en la iglesia, ¿verdad? Que no son los años que dan la madurez. Después de tener 10 años en aquí en la iglesia y todavía usted mismo se puede considerar un hermano débil en la fe. Tengan cuidado con eso. Que no haga de ser tropiezo para un hermano. Sigamos leyendo entonces el versículo número 10, ¿verdad? Según usted ve aquí entonces que tiene conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. No solamente estás afectando al hermano débil, sino que estás pecando contra Dios. Entonces no solamente mis acciones repercuten en que afecto a los demás, sino que estoy pecando contra Dios. Y eso como cristiano es lo que a mí me debe interesar. Que el hermano se fue, bueno, que venga otro, no importa. No piensen así. La iglesia va a seguir creciendo, uno más. No, hermano, no debería ser así. Sino que lo que más me debería doler a mí es que estoy pecando contra Dios. Y ahí es peligroso, hermano. Nos estamos metiendo en un peligro. Que por mi consecuencia, que por tomarme ciertas libertades, un hermano de la iglesia se contamine y se vaya de la iglesia. ¿Qué peligro? Versículo número 11, ¿verdad? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿qué dice? Contra Cristo pecamos. Entonces, ese es el problema, que es contra Cristo que estamos pecando. Ahora, el versículo número 13 dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Mire, hay muchas preferencias que usted, por ejemplo, a mí me gustaría, no sé, por dar un ejemplo, me gustaría venir en bermudas a la iglesia. Ejemplo, ¿no? Pero si yo sé que venir en bermudas a la iglesia va a ser el tropiezo para otros hermanos, que después si quieran traer unas bermuditas más pequeñas, yo no lo voy a hacer. ¿Sí me está entendiendo el caso? Mire, hermano, muchas veces lo que Pablo, lo que Pablo estaba queriendo decir aquí es que muchas veces tenemos que renunciar a las cosas que queremos por ser de ejemplo a los demás. Amén, amén. Hay muchas cosas que yo quisiera hacer, pero ¿por qué no las hago?
Porque tengo que ser ejemplo de los demás. Porque tengo que cuidar la conciencia de los hermanos. ¿Ok? ¿Sí me está entendiendo? En ocasiones, hermanos, es necesario renunciar a nuestra propia libertad para no ofender a los demás y para poder ser de edificación a la iglesia. Eso es lo que a mí me debe interesar, ser de edificación a la iglesia. Miren lo que dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 16. 1 de Juan capítulo 3 versículo 16. Mira, hermano, si usted deja de hacer algo que es totalmente lícito y que a usted le gusta, para no hacer caer a un hermano débil en la fe, eso se llama tener un amor sacrificial. Y ese es el amor que el Señor nos demostró a nosotros. 1 de Juan capítulo 1, capítulo 3, versículo 16. Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Merecíamos que Él pusiera su vida por nosotros? No merecíamos eso. También nosotros debemos poner nuestra vida. ¿Por qué? Por los hermanos. Hermanos, nuestros hermanos merecen nuestro respeto. Si hay algo, piensa, hermano, si lo que yo piensa cuando tú estés en la calle, piensa, mira, yo te voy a abrir mi corazón y te lo voy a decir muy honestamente. Hace años había un hermano el cual yo admiraba desde la iglesia. Yo estaba pequeñito en la iglesia. Él capaz ni sabe que yo nunca se lo he dicho. Pero yo a él lo vi. No le voy a decir quién es. Primera vez que está prestando toda atención. Yo una vez iba en ruta y él iba en su carro y yo vi cómo él se le quedó mirando a una mujer en la calle, así. Y esa imagen quedó en mi mente grabada desde que yo era niño. Y eso me cambió totalmente la imagen que yo tenía de ese hermano. Pero yo era un niño, yo no entendía eso. Yo decía, pero este es el hermano cristiano, como mira, fue una ocasión de tropiezo para mí, porque yo no entendía esto. Pero hermano, a veces uno piensa que los niños no nos están viendo. Y no solamente debemos cuidarnos de los hermanos, sino también de las cosas que hacemos delante de nuestros hijos. Porque eso les va a afectar. Y eso lo recuerdo, claro, ya a ese hermano lo perdoné en mi corazón. Pero esa imagen viene a mi mente. Cuando llega la tentación, recuerdo a ese hermano y digo, no puedo hacerlo, porque tú no sabes quién te está viendo. Aparte de que Dios te está viendo, ¿sí o no? Pero debes cuidar, hermano, de que cada acción que tú hagas va a repercutir en los demás. Y aparte de que Dios te está viendo. Entonces, Pablo, en conclusión, ¿verdad? La libertad, hermanos, de nosotros como cristianos muchas veces también no debe ser un pretexto para poder pecar. La libertad como cristiano que yo tengo, el conocimiento que yo tengo muchas veces no debe ser un pretexto para yo pecar. En conclusión, Pablo entonces lo que estaba queriendo decir que el conocimiento entonces es importante, sí, pero el amor es importante, sí, el amor también es importante, el conocimiento es importante. Dice que el conocimiento permanece si lo utilizamos de mala manera, pero el amor edifica. Si yo amo a mi hermano, yo voy a hacer todo lo posible para no hacer de ocasión de tropiezo a mi hermano.